Purim es parte del Tanaj. Y además, por la razón de que lo que vamos a hablar hoy coincide perfectamente bien con lo que estamos haciendo siempre en las clases de Tanaj, tratando de ver los conceptos que están detrás de las palabras, viendo como nombres de personajes en el Tanaj no son, porque esto es lo que se le daba las ganas al padre a la hora del Brit Milá o a la hora de hacer darle el nombre en el Shul, que el nombres de lugares tienen profundidad. Cada palabra que hace en el Tanaj representa conceptos que se esconden detrás de las palabras. Y esto lo vamos a ver hoy en forma general cerca de Purim y en especial en Megilat Esther. El nombre Purim significa suerte, ¿sí? Pur es un sorteo, Purim es suerte. En Purim Amán tenía mala suerte, Am Israel tenía buena suerte. Sin embargo, la fiesta de Purim es una fiesta sin suerte. ¿Por qué es una fiesta sin suerte? Porque por un lado es la fiesta más popular que Am Israel tiene, que es decir, a lo mejor gente que no festejan otras fiestas, pero Purim les gusta a todos festejar. Desde niños, los niños desean que haya por lo menos 2 veces Purim al año, que si más que un día. Es la fiesta más deseada, es la fiesta de la alegría, es donde se permite un poco salir de la rutina o de la rigidez de la conducta diaria, hasta cierto límite, obvio no un libertad total. Si el ser humano debe de respetar a sí mismo y recordar que es un ser humano, pero sí hay permiso en Purim de romper ciertas reglas que a lo mejor todo el año no la podemos romper. Esto es por un lado. Entonces esta fiesta es una fiesta popular, deseada, le gusta a la gente festejarla, pero por otro lado no hay una fiesta que está más festejada en forma incorrecta como la fiesta de Purim. La gente considera la fiesta de Purim como una fiesta de, pues la única parte de la fiesta de Purim que sí se toma es esta libertad o este permiso de a lo mejor hacer ciertas tonterías que todo el año no nos permitimos hacer bromas que todo el año no estamos, o por lo menos nos consideramos honrados y gente así que no estamos al nivel para actuar así. Y a uno le gustaría a veces actuar diferente, pero que la sociedad no se lo permite. En Purim sí se permite. Cuando la verdad es que Purim es una fiesta que tiene mucha profundidad, es una fiesta que nuestros sabios la consideran como Yom Kippur y hasta más que Yom Kippur. Así dice el Ari Kadosh, así dice el Gaón de Vilna, que Yom Kippurim es casi como Purim, llega casi a la Kedushá de Purim. Está escrito en la Megilá, Vayamim ha'ele nizkarim vena'asim bechol dor vador, bechol shana veshana, que sí que la fiesta de Purim se va a festejar siempre, aún le'atid lavo, aún en el futuro, después de la Geulá, cuando va a llegar Mashiach y todo va a ser como debe de ser, y donde se van a cancelar fiestas, ya no se van a festejar todas las fiestas, así está escrito. Sin embargo, Purim no se va a cancelar, Purim se va a seguir festejando siempre. ¿Por qué? Porque los demás fiestas, ¿por qué se van a cancelar? Porque cuando va a haber Geulá, va a haber la impresión de la Geulá va a ser tan grande que ya no se va a notar la impresión de Pesach o de Sukkot o de las demás fiestas. Es como salir con una vela a la luz del día. No se nota la luz de la vela. La luz del sol cubre la luz de la vela. Pero la luz de Purim es tan grande que con toda la luz de la Geulá, con toda la impresión que va a haber la Geulá, todavía la del Purim va a quedar. Yom Kippur y Purim son 2 días de Matan Torah. Yom Kippur Moshe bajó con las segundas tablas y en Purim Am Israel aceptó de nuevo
el compromiso. Ok, en Purim, Am Israel volvió a aceptar la Torah. Según la Gemara, en Purim, Am Israel se volvió a comprometer con la Torah, pero no con la Torah Shebichtav, sino con la Torah Shebe'al Peh, con la Torah oral. En Yom Kippur es cuando bajó Moshe Rabbeinu con las tablas, que es la Torah oral, escrita, y en Purim, Kiyemu veKiblu, ahí es donde hicieron el pacto y aceptaron cumplir con todo lo que está transmitido en la Torah oral. Y si es así, quiere decir que Purim es más que Kippurim. ¿Por qué? Porque la Torah oral es más elevada que la Torah escrita. Porque la Torah escrita se le puede considerar la parte externa de la Torah, porque lo escrito está tangible, lo puedes palpar. La Torah oral es la parte interna de la Torah, y siempre lo interno es más elevado que lo externo. Es igual como el guf, el cuerpo y el alma, las dos partes que forman a la persona. El cuerpo es la parte exterior, el alma es la parte interior, cuando el alma, que es la interior, es más importante, más elevado que el cuerpo, que es exterior. Ok, en Purim tenemos 4 mitzvot, como hemos hablado varias veces: la mitzvah de leer la Megillah, la mitzvah de Mishloach Manot, de Matanot Le'Evionim, y la mitzvah de hacer un mishte, hacer una fiesta, un banquete. El común denominador entre todos estos mitzvot, entre Mishte, Matanot Le'Evionim y Mishloach Manot, es que estas mitzvot, estos 3 mitzvot por lo menos, sirven mucho para acercar a los corazones, acercar entre la gente, para que haya unión. Si uno tiene algún problema con alguien que ha tenido durante el año, el mejor tiempo para arreglarlo, para corregir este tipo de situaciones, es en Purim. En Purim se rompen las barreras o las separaciones que separan entre los corazones, entre las personas. Es la fiesta donde ponemos hasta un disfraz, y entonces es más fácil de actuar. O sea, normalmente cuando nos ven la cara nos da pena de pedir perdón o de cambiar, pero ya con el disfraz en la cara es más fácil. Entonces, en Purim es la fiesta donde uno puede salir un poco de sí mismo, y es más fácil de acercarse a los corazones. Y esto es la verdad. Eso es el mejor tiempo para arreglar situaciones. O sea, si todo el año no hablaste con alguien, tuviste alguna molestia, en Purim te mandas Mishloach Manot y de repente se contentan la gente. Y funciona al 100% comprobado. Y por lo tanto se podría considerar la fiesta de Purim como la fiesta de la unión. Es el tiempo que permite unión. Y no es casualidad que cuando Amán vino a quejarse con Am Israel, dijo: Yeshno Am Echad mefuzar umeforad. El intento de Amán es hacer separación, es dividir el pueblo. Y nosotros, al vencer a Amán, el vencimiento es la unión, que nos volvemos a unir en el día de Purim. ¿Cuál es el mal expresado? El vencer. Ok, perfecto. Que decir, cuando nosotros nos unimos en Purim, nos estamos venciendo a Amán. Ok, ya está claro. Ok. ¿Cuál es la idea o por qué? ¿Cuál es el sentido de esta unión que queremos lograr en Purim? Vamos a entrar entonces en materia. 3 personajes principales. Hay 4 personajes principales en la Megilá, que son Ahashverosh, Amán, Mordejai y Esther. Esos son los personajes principales. 3 de ellos, el único que no
tenemos alguna idea en lo que nuestros sabios dan acerca del concepto que está escondido detrás de su nombre, es Ahashverosh. ¿Sí? Lo único que podemos decir a Ahashverosh que es Hashverosh, que tenía la cabeza, le dolía todo el tiempo, Hashverosh. ¿Sí? Sí, hizo mucho dolor de cabeza para Am Israel, dolor de cabeza. Hashverosh es dolor de cabeza, pero esto es de las bromas que se dicen en el Purim. No tenemos alguna idea clara qué significa este nombre, principalmente porque este nombre ni siquiera es nombre que tiene sentido en hebreo. Sin embargo, 3 de los 4 personajes, la Gemara, el Talmud, habla acerca de estos nombres, dándonos una idea qué es lo que está representando este nombre. Empezando con Amán. Dice la Gemara, Amán mina Torah minain. ¿Dónde está escrito Amán en la Torah? Ahora, ¿cómo que dónde está escrito Amán? Amán vive cientos de años después de que Moshe Rabbeinu trajo la Torah a Israel del cielo. ¿Cómo que quiere la Gemara encontrar el nombre de Amán en la Torah? ¿Cómo puede ser que el nombre de Amán apareciera en la Torah si Amán vive muchos años después de que la Torah fue entregada? Igual la Gemara pregunta, Mordejai mina Torah mina, ¿en dónde aparece el nombre de Mordejai en la Torah? Y la pregunta otra vez es, ¿cómo el Talmud espera que el nombre de Mordejai apareciera en la Torah? Igual el Talmud pregunta, Esther mina Torah, ¿dónde está Esther en la Torah? Y la Gemara da la respuesta. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos aquí hablando a lo largo de toda esta serie de clases de Tanaj. Los nombres no son nada más una casualidad. O sea, el padre de Mordejai, a la hora de darle Brit Milá, el Moel le preguntó, no, Vikaresh Mo Israel, estaba pensando aquí, allá, Mordejai salió. Sí, había una historia, si conocen la historia de aquel Moel que estaba haciendo el Brit, y cuando llegó a la hora de llamar el nombre, dice, Vikaresh Mo Israel. Y el padre, esto se lo había olvidado lo que había acordado con su esposa, y no sabe. Entonces dice el Moel, dice Abraham. Dice, sí, era Abraham. ¿Cómo supiste? Realmente me acordaba yo, el acuerdo con mi esposa era de que le vamos a llamar a Abraham, pero se me había olvidado. Pero ¿cómo tú supiste que tienes Ruach HaKodesh? Dice, no tengo Ruach HaKodesh. Pero si yo veo el padre que está aquí parado como un Terach, pues es el hijo, es Abraham. Abraham es hijo de Terach. Terach es el símbolo del tonto. Entonces, si el padre actúa como Terach, entonces el hijo debe ser Abraham. Pero no así, no es así. Esto es Min HaShamayim. Hay una historia verídica, creo que es del Baal Netivot HaMishpat, Rabbi Yaakov Milisa. Rabbi Yaakov Milisa se llamaba Yaakov ben Yaakov. Yaakov ben Yaakov, así lo llamaron. Y no porque cuando él nació ya había muerto su padre, le dieron el nombre del padre, que eso sucede a veces. Su padre estaba vivo, tenía el mismo nombre que su padre, aún en vida de su padre, que esto no se debe de hacer. ¿Cuál fue la razón? Que cuando él nació, a la hora del Brit, cuando dijeron Vikaresh Mo Israel, el Moel dice Vikaresh Mo Israel, ahora es el momento del padre decir qué nombre le quiere dar al hijo. Pero cuando se menciona el nombre de hijo, se dice fulano, hijo de fulano, ¿verdad? Chaim ben Yaakov, Yitzhak ben Moshe. Entonces el papá del Baal Netivot HaMishpat, el papá estaba seguro que lo que le preguntan es cuál es su nombre para saber hijo de quién. Y dijo Jacob, entonces el Moel llamó Jacob. Ahora, ¿y tu nombre cómo es? Dijo Jacob, entonces Jacob ben Jacob. Y luego era un problema de alajá, si se debería de dejar así el nombre, no dejar así el nombre. Era un gran posek, el mismo padre de este niño era un gran posek, y los demás sabios que estaban ahí en el Brit eran los Dolei Israel, y estaba la discusión si hay que cambiar el nombre del hijo, ya que no era el nombre que realmente, y además salió un nombre que es el mismo del padre, que no se debe de hacer, y decidieron todos los grandes poskim de no cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque si así salió, casi que del cielo mandaron este nombre a la boca del Moel. Que si no hay casualidades, en cuanto a los nombres hay que saber, no hay casualidades. El nombre es algo muy profundo. Y si así salió el nombre es porque él tiene la esencia de lo que es Jacob. Y realmente era Rabbi Yaakov Milisa, conocido como un hombre íntegro, conocedor y sabio de una categoría muy, muy alta. Como Jacob Avinu era Ishtam Yoshev Oalim. El nombre de la persona, esto es como una inspiración
como una especie de nebuá que del cielo le mandan a uno qué nombre darle al hijo. Y por eso es muy importante cuidar, dar nombre con significado, buscar un nombre, no así un nombre de goyim que no tiene ningún sentido, sino nombres que realmente tengan buen significado. Bueno, entonces, ya que los nombres representan alguna esencia especial, ¿sí? Algunas características especiales, Mordejai representa algo, Esther representa algo, Amán representa algo, pregunta la Gemara, entonces este concepto que está detrás de la palabra Mordejai, el concepto que está detrás de la palabra Esther, el concepto que está detrás de la palabra Amán, debe de existir en la Torah, porque el concepto no es nuevo, Amán como persona es nuevo, pero lo que Amán representa, esto no es nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, por eso debe de estar en la Torah. Mordejai no es nuevo, Mordejai nada más, este nombre representa algo, ¿sí? Algún concepto que debe de existir desde siempre. Y la Gemara encuentra. Dice la Gemara, Hamán, mina Torah, minain. Contesta la Gemara, vamos a empezar con Mordejai. Mordejai, mina Torah, minain. Contesta la Gemara que hay un pasuk en Parashat Kitisa. El pasuk habla acerca del Ktoret. Ktoret es el incienso que se ofrecía en el Beit HaMikdash o en el Mishkan. El incienso tiene 11 especies. Uno de ellos se llama Mordror. Así dice la Torah. Ahí pueden abrir Parashat Kitisa al principio. Dice la Torah, y las especies para Ktoret, para incienso, serán esto y esto y esto, y entre ellos Mordror, Kaneh, Kinamón, etc. Mordror es uno de los nombres de las especies que participan en el Ktoret. Y ahí, si uno se va a fijar, se va a dar cuenta que el Targum Unkelos, el que tradujo la Torah arameo, traduce la palabra Mordror, Miradachia, así es el nombre en arameo. Ahora en Shushan los nombres, les daban nombres en arameo, no eran nombres en hebreo. Mordejai es Miradachia, Mordejai, es la traducción de las palabras Mordror. Mira en español, ya verdad no sé. Miradachia, en arameo, no español. No sé. Es una especie de que no, con un condimento, una especie que no sé cómo es. Dicen mira, sea mira, bienvenida a la palabra mira en español. Yo no conozco. ¿Quién soy yo para? Bueno. Pregunta la Gemara, Hamán mina Torah minain, Amán, ¿dónde está en la Torah? ¿Dónde está Amán en la Torah? Amán. Sí, dice la Gemara, Hamina etz asher amarti lecha lo tochal mimenu achol achalta. Cuando Adam Arishon, Dios le dice, no comerás del fruto del árbol, el árbol de la sabiduría, como la gente lo llama, ¿sí? Le dice, y Adam sí comió, le dice, ¿acaso has comido de este árbol que yo te dije no comer? Pero la palabra acaso, o no sé, no es la palabra acaso, Amina etz, de este árbol, has comido del árbol que yo te dije no comer, ahí, sí, Hamin, Hei Mem Nun, sí, se lee como Amán, Hamin y Amán es lo mismo, Hei Mem Nun. En la Torah no hay puntos, los puntos es una de las formas de transmitir un mensaje, podemos cambiar los puntos y cambia todo el texto. Todo el concepto. Hamín es Amán, y ahí está la palabra Amán insinuada. ¿Okay? Esther, ¿dónde está en la Torah? Dice la Gemara. Cuando en Parashat Vayelech la Torah dice, Tzarot Rabot Veraot, habla acerca de desgracias terribles que le pueden llegar a ocurrir a Am Israel. ¿Sí? Vayakitimtzena otot Tzarot Rabot Veraot. Cuando vaya lejol, Am Israel se va a convertir en comida para los enemigos. ¿Por qué dice que va a ser como comida? Comida es cuando uno la come y no le molesta la conciencia. Porque cuando una persona le hace daño a otro, aunque sea un animal, aunque sea un inanimado, la conciencia le molesta. Si no está loco, si es una persona normal, la conciencia molesta. Si uno agarra una cosa bonita así y lo rompe así al drede,
sí, por maldad, la conciencia de uno le va a molestar. Pero que cuando uno come una manzana, también la destruye, pero no le molesta la conciencia. ¿Por qué? Porque esto es comida. Esto uno lo toma, lo entiende, que esto está hecho especialmente para eso está. Haciendo algo indebido molesta la conciencia, pero comer una manzana o agarrar una vaca y matarla para comer, para eso está. Lech ki lekach notzarta, le dijo Rabbi Yehuda Anasí, a aquel becerrito que lo querían hacer shchita y vino a esconderse dentro de su saco para que lo protegiera. Para eso fuiste creado. Y esto no la molesta, la conciencia no le molesta a uno, porque es comida, y comida no hay problema. Dice la Torah que va a llegar un momento donde Am Israel se va a convertir en comida, las naciones lo van a considerar como comida. Lo van a matar, lo van a aniquilar, sin que ni siquiera la conciencia les va a molestar. Pasó con Amán y pasó con la descendencia de Amán, los alemanes. No tenían ningún problema con su conciencia. Esto es comida, esto no hay problema. Amalequitas, exactamente. Y ahí es donde la Torah dice, Vanoji aster, astir panay, y esto se llama hester panim, ocultamiento del rostro de Dios. Cuando Dios oculta su rostro, ahí es donde ocurren estas cosas. Entonces ahí es donde está la palabra Esther, Vanoji aster, astir, ocultaré mi rostro. La palabra Esther aparece ahí. Ahí es donde está Esther en la Torah. Sucedió también, pero principalmente sucede con los descendientes de Amalek. Cuando Amán viene, ¿cómo Amán tomó la decisión de aniquilar al pueblo judío? Así, la Shmid, la Arog, la Abed, fue con Ahashverosh, ni siquiera en una junta oficial del gobierno, sino en una junta extraordinaria, así nada más entre él y Ahashverosh. Le dijo, mira, yo te pago 10,000 ciclos para que me aceptes, es como si fuera así mordida para que me permites circular el día de hoy no circula. Así, a la ligera, como que ni siquiera es una cosa grande, importante, que hay que hacer a lo mejor una junta especial, traer a todos los miembros del gabinete. No, entra Amán y Ahashverosh, vamos, como que si estamos vendiendo aquí mercancía de jitomates en el central de abastos. Como comida. Jitomates en central de abastos, véndemelos por 10,000 ciclos, aquí te doy, te pago en cash. Y Ahashverosh dice, ¿sabe qué? Ni valen 10,000, te cedo el dinero, ni me das nada, aquí están, de gratis, ni siquiera te cobro. Y esto no es normal para Ahashverosh. Ahashverosh es una persona que desea mucho el dinero. Lo vemos desde el principio de la Megilá, cuando Ahashverosh está demostrando toda su riqueza. Be'aroto et osher kevod malchuto ve'tiferet yekar gedulato. Todo el deseo más grande de Ahashverosh es dinero. Él quiere riqueza, todo el tiempo juntar más riqueza, y aquí le ofrecen 10,000 ciclos, que es bastante dinero, y dice, no, a kesef natun lach ve'am lasot bokatov beineja, ni siquiera quiero el dinero. Quiere decir que es tan barato el judío que ni siquiera siente que está dando algo importante a gratis. No, lo que está dando igual no vale nada. Amalek, en su presentación moderna como Alemania, ya desde el siglo pasado, según los festejos del nuevo milenio, pero realmente es el mismo milenio, también actúa de la misma manera, ¿sí? Destruye, ¿sí? Hace un genocidio contra el pueblo judío sin problemas, con sangre fría, ¿sí? Bien calculado, no con sangre caliente, sin que la conciencia moleste. Esto es Hester Panim. Eso es Hester. Ahí es donde está insinuada Esther en la Torah. Vamos a tratar de analizar cada uno de estos conceptos. El concepto de Mordejai y concepto de Esther. Amán, empezando con Amán. Cuando la Torah dice que Amán está insinuado en este pasuk, Amina et asher tziviticha levilti achol mimenu achol achalta, quiere decir que ahí es donde podemos encontrar la esencia de lo que significa Amán. ¿Cuál es lo que pasó ahí? ¿Cuál es la esencia de este pecado? La mayoría de la gente cree
que este árbol que Dios le prohibió a Adán Arishon comer de ello era el árbol de la sabiduría. Así lo llaman, ¿verdad? Árbol de la sabiduría. Cuando están completamente equivocados, porque sabiduría no crece en los árboles. Ojalá estará en las cabezas de los seres humanos. El que busca sabiduría en los árboles va a quedar muy tonto y con mucha ignorancia y nunca va a llegar a tener ninguna sabiduría. Porque en los árboles puedes encontrar manzanas, ¿sí? o peras o chabacanos, pero no sabiduría. Sabiduría se encuentra en Beit HaMidrash, en la casa de estudio, no en los árboles. Entonces, ¿qué significa el árbol de la sabiduría? Etz Hadat. Así lo llama la Torah, Etz Hadat. Dat es sabiduría. ¿Cómo puede ser árbol de sabiduría? ¿Desde cuándo sabiduría está en el árbol? Vamos a olvidar un poquito los cuentos del kinder, de que era el árbol que si uno come ya se va a hacer el árbol. No, sabiduría no está en los árboles. Dat en la Torah significa unión. Dat es unión. Sabiduría es unión. Cuando nosotros estudiamos algo, entonces tenemos conocimiento de algo, nos unimos con este concepto, porque lo acabamos de introducir a nuestro almacén de información. Es decir, para poder unirse con alguien hay que conocerlo. Si no lo conozco, no puedo unirme con nadie. Es decir, que conocer, aprender, es unirse. La Torah, cuando aparece la palabra dat, es un concepto. Dat, o conocimiento, sabiduría, significa unión. Como por ejemplo, cuando la Torah habla de Adán y Javá, que se unieron físicamente se unieron, relación íntima, como la Torah lo menciona. Vayedá Adam et Javá ishto, conoció a Adán, a su mujer. ¿Sí? Conocer de muy cerca, por eso se llama conocer. La unión, la relación íntima significa conocer de una distancia mucho más cercana, de un conocimiento abstracto, así platónico, no sé cómo le llaman, por lejos, sí. Por eso se llama conocer es unión. Adam et Javá, vayedá Adam, está escrito que por ejemplo, y con Rivka, cuando Eliezer encuentra a Rivka y la toma para Yitzhak, dice la Torah que Rivka era una mujer betulá, virgen, Ish lo yedá, que nadie la conoció. ¿Qué significa que nadie la conoció? No la conocieron. Nadie tuvo, sí, nadie se unió con ella. Entonces, dat significa unión. ¿Okay? Ahora, ¿qué unión había en este árbol? En este árbol había la posibilidad de unir el bien y el mal. Y lo que Dios quiso de Adán es que no uniera el bien y el mal. ¿Por qué? Porque cuando Adán fue creado, el bien estaba separado y estaba muy claro. El bien, todo lo que es bueno, no había dificultad de distinguirlo y darse cuenta que es bien. Y el mal también estaba bien definido y no había ningún problema que el mal es mal. No había confusión. El problema principal de nuestros días es que ni el bien está 100% bien, ni el mal está 100% mal. Están las cosas bien revueltas y por eso hay mucha confusión en el mundo. No está bien definido y por eso la gente cree que están haciendo bien cuando realmente están haciendo el mal. Quieren hacer algo bueno y realmente les sale malo porque no está definido, las cosas bien revueltas. Pero cuando Adán Arishon fue creado, el mundo estaba tan limpio que todo lo bueno era 100% bueno y lo malo era 100% malo. No había ninguna confusión. Ahora, cuando Dios le dice no comerás de este árbol, significa, mira, este árbol, ¿sí?, significa actuar de acuerdo a esta definición de lo que es bien y mal es mal. Porque cuando las cosas están claras, bien es 100% bien y mal es 100% mal, no hay lugar para que uno haga algo malo, porque el ser humano tiene la capacidad de distinguir entre bien y mal. Solamente donde está revueltas las cosas, ahí es donde el ser humano es capaz de equivocar. Porque el ser humano en su naturaleza sí tiene la capacidad de distinguir entre bien y mal. ¿Por qué la gente actúa mal? Porque toman algo malo, lo interpretan para y dicen, bueno, le voy a robar a aquel que él es rico y yo soy pobre. Entonces es bueno robarle, hasta es bueno, no que es malo y por eso lo voy a hacer. Que se están confundiendo. Pero Dios le quiso
ponerle una prueba a Adán. Si la hubiera superado, ya hubiera quedado grabado para la eternidad el bien como bien y mal como mal. ¿Cuál es la prueba? A ver si tú tienes la capacidad de abstenerse de lo prohibido, de lo malo y no tocarlo. Pero cuando Adán Arishon va y desobedece a Dios y sí come de esta fruta prohibida, entonces quiere decir que él toma algo malo y por alguna razón lo justifica. No puede ser que Adán Arishon lo vaya a hacer sin ninguna justificación, y había ahí la justificación. La mujer le dijo primero, Nehmada etz laskil, está bonito, está agradable, sabroso, y además Dios dijo tampoco tocar, y fíjate que toco y no pasa nada, y además Adán Arishon a nivel más elevado tenía justificaciones más profundas, que al desobedecer ahora cuando voy a hacer chuvá después, va a ser una chuvá mucho más elevada, porque voy desde lo bajo voy a subir arriba, esto va a tener mucho valor. Había muchas justificaciones, pero esto es precisamente lo que significa unir bien y mal, tomar cosas malas y cubrirlas con pretextos y explicaciones, que darle su presentación de bien cuando realmente está mal. Y entonces al comer de esta fruta se unió el bien con el mal, se empezó con esta confusión, se empezó a mezclar las cosas. Por eso se llama Etz Hadat Tovera, el árbol de la unión entre bien y mal. Desde entonces no hay ni bien completo ni hay mal completo, todo viene mezclado. Así como el ejemplo famoso que muchas veces lo hemos dado aquí de la Guimará, del Talmud, de aquel gran sabio, ¿quién fue? Rabban Gamliel, si no me equivoco, que cuando su hija se casó el día de la Jupá, fue ella con el padre y le pidió una bendición. Papá, deme una bendición, hoy me caso. ¿Qué le dice el papá? Le lleva a la ventana, dice, mira, ¿ves el camino aquí, que ya de aquí a la calle? Que jamás vuelves a pisar este camino. No se le hizo muy agradable esta bendición, no entendió, pero por respeto a su padre no dijo nada. Se casó y al año nace un hijo. Y dice, mira papá, me nació un hijo, quiero una bendición. Papá le dice, jamás se dejará de escuchar en tu casa el suspiro, hoy ve, que siempre se escuchará hoy ve en tu casa. Eso ya se le hizo demasiado. Dice, papá, si no me quieres bendecir, bueno, está bien, pero no me maldigas. Dice, papá, es que no entendiste, yo te bendecí. Cuando yo digo que no pises este camino, significa que nunca regreses a la casa de tus padres, que vivas felizmente con tu esposo para toda la vida. Y cuando yo digo que siempre haya hoy ve en tu casa un suspiro, es para que haya para quien preocuparse. Cuando hay hijos hay preocupaciones. Una casa que no hay preocupaciones es lo más preocupante, que es que no hay para quien preocuparse. Que sí que es aburrido, no hay hijos. Si Chas Shalom el hijo muere, ya no hay para quien preocupar. Pero si el hijo siempre va a vivir, chico, grande, siempre hay preocupaciones. Pues quien que viva hasta 120 años, es lo que quería decir. Todo está muy bien. La pregunta es, si quieres darle una bendición, ¿por qué darle una bendición de Purim? O sea, con un disfraz de que como una maldición. Dile claramente que tu hijo viva hasta 120 años. A ver, no intenten mañana cuando una persona va a decir, oye, me nació un hijo, decirle ese tipo de bendición. Porque sí se va a ofender. Porque no los va a entender. Entonces, ¿por qué Rabban Gamliel le bendice a su hija de manera que se presta para creer que no es bendición? ¿Por qué no le dice claramente que tu hijo viva o que tú vivas feliz con tu esposo para toda la vida? Porque Rabban Gamliel le quiso transmitir un mensaje a su hija. Hija, quiero que sepas que no hay en este mundo un bien que sea 100% bien. Todo viene mezclado. Nace un hijo, es la felicidad más grande, pero viene acompañado con lo que se llama Tzar Gidul Banim, con el sufrimiento de criar a los hijos. Hay problemas. Que el que diga que no hubo jamás ningún problema con sus hijos, que nunca tiene preocupaciones, es mentiroso. O que no le interesa a sus hijos. O él vive a 20 kilómetros de... Bueno, que no le interesa a sus hijos. De los hijos del vecino no tenemos preocupaciones porque no nos interesa, pero hijo de uno, ¿cómo no va a haber preocupación? Que si no hay bien en este mundo que sea 100% bien viene mezclado con mal. Cuando él le dice que
no pisarás este camino, para insinuarle y decirle, a la alegría de casarse es muy grande, pero viene acompañado con la tristeza de separarse de los padres, que también es una tristeza. Porque es lógico es que regrese ese camino, ¿no? Venir acá de los bajados es bueno, pero no regrese. Pero regresar con el marido, no sola. Sí. Bueno, pero es lo que quiere decir, mira, al casarse, al Ken Ya'azov ish et aviv et imo vedavak bishto. La naturaleza es que uno abandona la casa de sus padres, se apega en su mujer y la mujer en su marido, y hay una cierta separación. Y esto naturalmente es una tristeza, con toda la alegría que hay del casarse. En este mundo no hay bien completo, no hay mal completo, a partir del comer de aquella fruta prohibida. Ahora, algo muy interesante. Cuando Adán comió de la fruta, de repente Dios, cuando lo busca en el jardín de Edén, Dios pregunta a Adán, Ayeka, ¿dónde estás? Y todo el mundo pregunta, ¿por qué Dios? ¿Por acaso Dios no sabe dónde se encuentra? ¿Alguien puede esconderse de Dios? Entonces, ¿por qué Dios le tiene que preguntar a Ayeka, ¿dónde estás? Entonces, la interpretación que dicen Balei Musar es que la pregunta fue, Ayeka, ¿dónde estás tú? No dónde estás físicamente, ¿qué te pasó? ¿Dónde estás espiritualmente? Pero aquí les voy a dar otra interpretación, lo que Dios quiso. Dios no tiene que preguntarle dónde está, Dios sabe dónde está, pero Dios quise enseñarle a Adán qué es lo que pasa cuando uno peca. Antes de comer de la fruta, antes de que Adán pecó, jamás Dios le hizo alguna pregunta. Es claro y es obvio y cada quien entiende que Dios sabe todo y nadie tiene ni la menor duda que Dios sabe todo. Nadie se cuestiona acerca de Dios. Pero una vez que uno peca, el resultado directo es que uno se aleja de Dios y al alejarse de Dios empieza uno a dudar. ¿Estará Dios? ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? Hadu Shalom. El Dios sabe, no sabe todo, que se empiezan las dudas. Dios quiso demostrarle cuál es la consecuencia del pecado. Y la consecuencia del pecado es empezar a creer o pensar de que a lo mejor Dios necesita preguntar dónde estoy, que a lo mejor Dios ya no sabe todo. El pecado te aleja de Dios, por eso le pregunta Hayeka, y por eso le pregunta Hamina etz asher tzivitija levelti achol mimenu achol achalta. ¿Acaso has comido del árbol que yo te ordené no comer? Otra vez, ¿por qué Dios le pregunta? Para demostrarle qué es lo que provoca el pecado. El pecado te aleja de Dios y te permite ahora dudar si Dios sabe todo o no, cuando antes ni duda tenías si Dios sabe o no sabe. Sí. Uh-huh. La pregunta de Shem no es ¿dónde estás? Sino ya eres Dios, ya eres como Dios. Ok, pero está bien, dije, hay varias interpretaciones, pero lo que os estoy ofreciendo aquí es un poquito diferente. La pregunta es para demostrarle que el pecado te aleja de Dios y te provoca ya creer que Dios no es todopoderoso, que no sabe todo. Y cada vez se aleja más. Este es un primer alejamiento, pero aquí vas a pecar más y con cada pecado te alejas más y ya menos fuerte es la fe en Dios que tú tienes. Ok, ahora, Amalek, que de ahí viene Amán. Amalek se forma de dos palabras, Am-lak, Amalek. Am es pueblo, Lak es de Melakek, de que chupa todo. Amalek es un pueblo que no viene a dañar. Amalek es un pueblo que no quiere dejar nada de bien en el mundo, no quiere mezclar bien y mal. Para Amalek, borrar todo bien. Lelakek significa, es como uno de los niños, comen, le das helado en el plato, ¿sí? Entonces no va a dejar así el sucio el plato, ya después no hay que ni siquiera lavar el plato. ¿Cómo se dice? Lamer, lo lamen. Amalek viene a lamer todo el bien que hay en el mundo. Es la esencia. Am-lak, viene de lakek. Esto se llama el lakek en hebreo. La esencia del mal en el mundo se concentra en Amalek. Hamina etz, la pregunta que Dios le hace a Adam Arishon, demuestra el cambio que hubo en el mundo a partir del pecado. A partir de este pecado o de la desobediencia, el cambio en el mundo que hay es
que se concentra el mal y se cubre por fuera con bien. Ahí es donde está la mezcla de bien y mal. ¿Y quién es el que representa esta idea? Haman HaRasha. Haman HaRasha aparentemente quiere el bien del mundo, el bien de su país, quiere hacer que se integra el pueblo judío o hacer que el país progresa, porque el pueblo judío no permite el progreso del país. Por fuera se ve bien, pero por lo interior es puro mal. Esto es la esencia de Amalek. Y esto viene desde el pecado de Amin Haetz. Por eso Amán está en la Torah. No el nombre de Amán, pero la esencia de Amán está en la Torah. No tiene mérito, es porque tiene que aparecer el mal. Tiene que aparecer el mal, pero viene de dónde. ¿Qué es lo que hace que apareciera? Los pecados. El primer pecado permitió que existiera eso en el mundo, y cada pecado que se comete permite más y más y más de esto. Al haber un pecado, más pecado, se va alejando la Shekhinah, ¿no? Por eso, y que se aleja la Shekhinah, entonces el mal se va haciendo más fuerte, más concentrado, ¿sí? Y menos distinguido, menos distinguible, menos notado, más disfrazado, ¿sí? Más disfrazado. Ok. Los conceptos que se manejan en la Torah, existen los mismos conceptos en bien y los mismos conceptos existen en lo opuesto, en el mal. Sí, lo hemos visto muchas veces en nuestras pláticas. Por ejemplo, el ser humano se llama Adam, y Amalek, que es Adam Arishon. ¿Y Amalek de dónde viene? Amalek viene de Edom. Edom y Adam se escribe lo mismo, Aleph Dalet Mem. Sin embargo, Adam representa lo íntegro y Edom representa la esencia del mal. Edom es el origen de Amalek. De hecho, Jacob se llama Adam. Cuando Ezequiel Hanaví vio en su profecía lo que se llama la Merkavá de la Shekhinah, los conceptos espirituales elevados que forman el trono, ¿sí? de Dios, o sea, la influencia que viene de Dios, una de las figuras que él menciona es figura de Adam. Y Adam se llama Adam Sheba Merkavá, y dicen nuestros sabios que se refiere a Jacob Avinu. La imagen de Jacob Avinu es la que, o la esencia de Jacob Avinu es la que forma la Merkavá, parte de la Merkavá de la Shekhinah. Jacob Avinu se llama Adam y Esav se llama Edom, y no hay algo más opuesto que Jacob y Esav, los dos gemelos que vienen juntos al mundo del mismo vientre, pero son exactamente otros dos extremos opuestos, Adam y Edom. Amán quiere decir algo, Amán. Sí, ahorita vamos a ver. Igual como Adam y Edom, también existe Haman y Haman. Haman HaRasha, y está el Haman del desierto. En el desierto Moshe Rabbeinu trae maná, se llama Haman, la maná, que Moshe... Haman, la maná del desierto, que Israel, la comida celestial que le llega al pueblo cuando está en el desierto. Hey, no, los dos, hey, Haman, sí, lo mismo. Ahora vamos a ver, la Torah, dijimos, no tiene puntos. Está escrito, la Kabbalah dice, que las letras que hay en la Torah es el cuerpo del mensaje. Los puntos que nosotros ponemos es la neshama, es el alma del mensaje, es la espiritualidad. Porque las mismas letras sin nikud, sin puntos, la puedes cambiar, ¿sí? Lo que da el espíritu del mensaje que hay en la Torah son los puntos. ¿Por qué los quitaron? Sí, no los quitaron, ni los pusieron. Se puede poner diferentes puntos y de acuerdo a los puntos viene otro tipo de mensaje. ¿Ok? Sí, porque es que los puntos nosotros los pusimos. En la Torah que recibe Moshe Rabbeinu viene sin puntos. ¿Okay? La Torah en el Sefer, en Aron HaKodesh no tiene puntos. Ahora, quiere decir que al nivel cuerpo, al nivel físico, no hay ninguna diferencia entre Jacob y Esav. Adam y Edom está escrito exactamente lo mismo. Aleph Dalet Mem, Aleph Dalet Mem. Cuerpo tiene Amalek como Jacob, como Israel, exactamente lo mismo, los mismos órganos, no hay ninguna diferencia.
Ni uno le falta nada, somos iguales. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está a nivel interior, al nivel espiritual. En los puntos, ahí es donde se nota la diferencia. Aquí es Adam y aquí es Edom. Quiere decir, Jacob y Esaú cuando nacen como hermanos gemelos y no se nota, mientras son chiquitos, no se nota ninguna diferencia. ¿Dónde se empieza a notar la diferencia? Una vez que cuando crecieron, llegaron a Bar Mitzvah, así está escrito, Vaigdelu hanearim, crecieron, llegaron a Bar Mitzvah, cada quien recibe su personalidad, su esencia espiritual. Ahí es donde Vayi Jacob ish tam yoshev ohalim, Veisav ish tzaid ish sadeh. Ahí es donde se empieza a dividir los caminos, a separar. Que si la diferencia está en lo espiritual, no en lo físico, no en lo material. Y esto es la esencia de Amalek, esencia del pecado. En lo afuera, en lo físico, no te das ninguna diferencia entre lo bueno y lo malo. Hay que ver. Edom, este pueblo que el origen de Amalek lo comparan con el cerdo. Edom mashul lechazir, al cerdo. Cerdo es Amalek. Ahora, ¿cómo que nos venimos a ofenderlo? No, no es que venimos a ofender, sino el cerdo representa algo. El cerdo es un animal muy, muy especial. No es casualidad que el cerdo es el símbolo del animal no kasher. No hay ninguna diferencia si uno come carne de cerdo o si come carne de caballo en cuanto al pecado. El pecado es lo mismo. Sin embargo, el símbolo del no kasher es el cerdo. Como que si esto es más grave, no es más grave. Pero el símbolo de no kasher es el cerdo. ¿Por qué? Porque el cerdo es el animal más cercano al kasher. Y por eso es lo peor. Es engañoso. Y por eso es peor. Caballo ni siquiera alguien crea que es kasher. Entonces no hay tanta problema, tanta duda. El problema del cerdo es que al parecer, si en su exterior se ve como animal kasher. ¿Pero cuáles son los señales de un animal kasher? Tiene que tener la pezuña partida y tiene que ser rumiante. Ahora, rumiante es una señal interior, ¿no? En lo exterior no te das cuenta si un animal es rumiante o no. Esto tienes que abrir la boca y ver lo que trae adentro, ¿sí? Pero la pezuña partida, eso está en lo exterior. Cualquier animal, vas al zoológico y puedes checar, su pezuña está partida o no está partida, ¿ok? El cerdo tiene la pezuña partida, que si tú lo ves antes de que abra la boca, en su exterior, se ve como kasher. El problema es una vez que empieza a abrir la boca, ahí es donde se da uno cuenta. Y hay mucha gente que actúan así, lo mismo. Lo ves por fuera, gente decente, todo bien, ¿sí? Una vez que empiezan a hablar, a proyectar lo que traen adentro, ahí es donde das cuenta que es tamé, que es pasul, ¿sí? Entonces lo mismo con el cerdo, es engañoso. Y por eso es lo más peligroso, porque te provoca creer que sí está bien. Y es lo que pasó con el pecado de Adam Arishon. Antes no había problema, el mal era 100% mal, que se ve que es mal, que es fácil distinguirlo. Distinguir se dice que es mal, no es tan mal. ¿Por qué? Porque te das cuenta. Mira, el enemigo que se presenta como enemigo, por lo menos es un enemigo decente, te da la chance de defenderse. Pero el problema es, peor enemigo es el enemigo que viene como si fuera amigo. Te abraza, pero atrás de la espalda te da la espada, te da una puñalada. Eso es el peor enemigo porque ni estás preparado ni sabes que tienes que defenderse de él. Eso es lo malo de Amalek. Por fuera viene apareciendo como bueno, como lo mejor, cuando en lo interior trae su veneno. Sí, entonces, lo exterior sin interior, esto se llama hipocresía. ¿Sí? Y por lo tanto el jazir, el cerdo, es el símbolo de la impureza porque el jazir es hipócrita. Por fuera se ve, parece como kasher cuando realmente es tamé. Y fíjense que la presentación de Amalek moderna que dijimos que es Alemania es exactamente lo mismo. ¿Sí? Solamente en Alemania salió el lema ser judío en tu casa y gentil en la calle. ¿Por qué no salió este lema en Marruecos, por ejemplo? Marruecos. ¿Por qué en Marruecos los judíos no dijeron vamos a ser marroquíes en la calle y judíos en la casa? ¿Saben por qué? Porque no había ningún deseo de imitar al marroquí, al falaj, el que trabaja la tierra. No era ni gran, no había deseo de imitarlo. ¿Para qué? El judío estaba aquí
nivel intelectual, espiritual, y el marroquí común y corriente era uno que trabajaba, un campesino que ignorante, que no tenía nada especial. Entonces, como no había a quién querer imitar, en Alemania sí, porque el alemán sí, es un pueblo que en cuanto a cultura, en cuanto a conducta humana, con su disciplina, con sus buenas modales, con su Dankische y Bittische y todas estas expresiones de correctos y muy conducta muy correcta en aspecto de entre uno y sus semejantes, pues hay a quien imitar, realmente te da ganas de imitarlo. Yo estuve una vez, no es que porque quise, no quería, ni quiero, pero tuve que estar ahí, desgraciadamente, por una situación de una persona enferma, que tuvo que pasar ahí un tratamiento y lo acompañé. Y la verdad está impresionante, caminas en la banqueta, sí, ahí caminas en la banqueta y alguien nada más quiere rebasarte, no es porque está angosta, la banqueta es ancha. ¿No? Y te va por atrás y quiere rebasar y tú estás aquí, él a 1 metro dice Bittische, te pide perdón, disculpa que te va a rebasar. Es increíble, pero todo exterior, en lo interior todo pudrido, puro veneno, y esto es lo peor. Por eso en Alemania salió este lema, porque había quien imitar, había deseo de querer ser igual que ellos. Parecen igual, intelectuales, ¿sí? Cultos. ¿Sí? En la lista de premio Nobel hay 2 pueblos que resaltan más que cualquier otro pueblo, es el pueblo alemán y el pueblo judío. Si el pueblo de todos los pueblos más cercano al pueblo judío es el pueblo alemán. Pero eso dijimos que todo, la esencia de cualquier cosa en el mundo existe en su presentación buena, en su presentación mala. Por eso, el Adam y Edom es lo mismo, nada más en los puntos es diferente. Las letras son iguales. En lo exterior es igual, pero en lo interior ahí es donde hace la diferencia. Cuando llegó el Wilhelm, el César, llegó a visitar Jerusalén. Se hizo una puerta especial para él en Shar Yafo, se rompió la muralla para abrir una puerta para su carroza. Uno de los grandes rabinos que había en Jerusalén salió a recibirlo. Y era conocido que este rabino nunca salía de Beit HaMidrash, sino era nada más para la casa a saludar era una persona que nunca salía de Beit, sea lo que sea, no importa, nada en el mundo le interesó más que estudiar Torah. Y la gente se sorprendió, ¿por qué salió él a darle la bienvenida a un líder de Goy que no tiene nada que ver con el pueblo judío que viene a visitar Jerusalén? ¿Saben lo que dijo? Dijo, salí, porque yo digo cada mañana la brajá, Shelo Asani Goy. Shelo Asani Goy. Agradezco a Dios que me hizo Yehudí. Ahora, ¿ustedes creen que yo cuando digo Shelo Asani Goy estoy dando las gracias a Dios que no me hizo como aquel árabe que está ahí en el mercado vendiendo jitomates? No, esto no es ningún chiste de decir, de ser agradecido con Dios que no me hizo, que quién tiene ganas de ser como él. Pero yo cuando digo gracias Dios que no me hiciste Goy, me refiero que no me hizo Goy como el gran rey, como el César, que ahí sí hay un gran Yetzer Hara, todo el mundo quiere ser un rey. A esto me refiero cuando digo Baruch atah Hashem Shelo Asani. Entonces quise yo ver realmente sobre qué tengo que concentrar cuando digo Baruch, y aún así que me hubieras hecho como el César Wilhelm, sí, aún así te agradezco por no haberme hecho como un Goy, sino como un Yehudi. Para saber qué es lo que debe de pensar a la hora de decir Baruch atah Hashem Shelo Asani Goy. Porque todo lo que rodeaban los Goyim ahí no era ninguna cosa grande decir Baruch, agradecer por no hacer como ellos. Si hubiera hecho el holocausto una tribu de África, de caníbales, así, de primitivos, ¿sí? Entonces nadie hubiera
reclamado realmente. Nadie hubiera dicho que el ser humano ha fracasado. Hubieran dicho, esto ya no son seres humanos, son más cercanos al chango que al ser humano, que no se espera de ellos mucho. Pero cuando Alemania hace el holocausto, ¿sí? Cuando Alemania construye crematorios en Auschwitz y en Majdanek, entonces esto demuestra que no existe en el mundo lo que se llama un pueblo culto, que todo es exterior, en lo interior no existe cultura. Cuando el pueblo más elevado en la ciencia, en la cultura, en la literatura, en la filosofía, en lo que uno quiere, en lo que uno quiere, en todo, es el pueblo ocupando número uno en todos los aspectos. Él hace estas cosas, ahí es donde se está demostrando, ¿sí? de que el cerdo, como dijimos, hasta que no abre la boca se ve kasher, pero una vez que abre la boca se nota realmente que es puro exterior, puro disfraz. Nosotros en Purim ponemos disfraces. ¿Por qué ponemos disfraces? Porque queremos demostrar a nosotros mismos, ¿sí? Cómo, ¿sí? Queremos estar por el otro lado del juego. Una vez al año nos permitimos ir al otro lado, y en el otro lado lo que hay es puro disfraz. Con toda la cultura, todo no es más que un disfraz. Es igual como aquel gato, ¿sí? El famoso gato, que había discusión entre los filósofos, si un animal también si tiene intelecto y nada más es cuestión de educarlo, pero una vez educándolo podía ser como un ser humano, o que es cuestión de que el animal no tiene más que instintos, pero no tiene ningún intelecto para ser educado. Y había gran discusión entre Maimónides y los demás filósofos. Los demás dijeron que sí se puede educarlo y puede llegar a tener una conducta como el del ser humano. Hicieron una prueba, tomaron un gato y lo educaron y le enseñaron a comer como un ser humano, o sea, con cubiertos, con cuchillo y con tenedor, ¿sí? Y ya llegó el día de la presentación. Entonces invitaron a todos los grandes filósofos y sabios, hicieron toda una comida, ¿sí? Lo vistieron con todo y una smoking y con el frac y con todo, y sí, hasta con un cilindro le pusieron al gato y le pusieron la cabecera de la mesa. Ya el señor gato ya actúa igual como los seres humanos. Y realmente empezó a comer con su tenedor y con su cuchillo, puso su babero. Fue en eso, el Maimónides sacó de su bolsillo, sacó un ratoncito, empezó a correr por ahí. En este momento el gato agarró el plato, lo tiró a un lado, el cuchillo a otro lado y empezó a correr atrás del ratón. Así es, el ser humano pone disfraces, pero igual que Esav, el abuelo de Amalek, el abuelo de Amán, el abuelo de Alemania, por fuera se veía como un tzadik enorme. Hasta le hacía preguntas a su papá, exagerados. Oye papá, hay que dar diezmo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se da? También de la sal hay que dar diezmo. Cuando la halajá, según la Torah, hay que dar diezmo solamente de lo vegetal, no de lo inanimado. Él hasta de la sal quería dar diezmo, ¿sí? De la paja quería dar diezmo, no solamente de la fruta, de la pulpa de la fruta, también de la cáscara quería dar diezmo. Yitzhak quería mucho a Esav, ¿por qué? Kitzaid befiv. Esav sabía cómo cazar a la gente con su boca, pero era nada más la boca para afuera. Sin embargo, Yitzhak algo sintió que no es auténtico, sintió que es nada más en la boca. Pero de todas maneras, de acuerdo a la actitud, de acuerdo a lo que se ve por fuera, el Dayan, el juez, no puede juzgar más que con lo que ven sus ojos. En la Dayan es una halajá. En la Dayan, en la Masha y Navrot, el juez debe de juzgar de acuerdo a lo que los ojos ven. Y de acuerdo a lo que los ojos ven, Esav actúa perfectamente bien. Siente Yitzhak algo, pero su sentimiento no juegan el papel aquí en el juicio, solamente lo que los ojos ven. Jacob, por otro lado, la diferencia entre Jacob y Esav es que Jacob, todo lo que manifiesta en su exterior representa lo que trae en su interior.
Ahora hay algo muy interesante. Esav tenía una vestimenta muy especial. Se llama Bigdei Esav Hamudot, así lo llama la Torah. La ropa linda de Esav, así la Torah lo llama. ¿De dónde era esta ropa linda? Explica a nuestros sabios que Esav heredó de uno, de otro, que llegó desde Adán Arishon, la vestimenta que Dios mismo cosió para Adán Arishon después de haber comido de la fruta prohibida. Dios le hizo vestimenta a Adán. Esta vestimenta, cuando murió Adán, lo heredaron sus hijos y luego de hijo a hijo llegó hasta Esav. Esav era heredero y tenía estas vestimentas. Estas vestimentas, ¿de qué estaban hechas? La Torah dice que Dios le hizo kotanot or, camisa o capas de piel, le hizo a Dios a Adán Arishon. Pero la palabra or también se puede leer como luz. Kotanot or. Y en la Torah de Rabbi Meir estaba escrito kotanot or con Aleph. No es que realmente estaba escrito, sino Rabbi Meir en su esencia, en su Torah, por eso se llamaba Rabbi Meir. Rabbi Meir iluminaba. Por eso, kotanot or, la camisa que se vestía era de luz. Ahora, la Kedushá de Adam Arishon es una Kedushá que está principalmente en lo interior. La Kedushá empieza por lo interior, porque es lo que trae interior. Pero si uno realmente va superando en niveles de Kedushá, finalmente llega la Kedushá a reflejarse en la cara de uno. Llega a salir hasta lo exterior también. Como dice Shlomo HaMelech, Chochmat Adam Ta'ir Panav, la sabiduría de uno ilumina su cara. No sé si tenían la oportunidad de ver una vez realmente un gran hombre espiritual, un gran tzadik. Así de... ¿ah? Si tuvieron la oportunidad, seguramente se dieron cuenta que se nota la Kedushá en la cara. Es otro tipo de persona. Es otro nivel. No solamente en lo interior, sino en lo exterior. Pero una persona puede llegar a un nivel donde no solamente en su cara se nota su Kedushá, sino hasta en su ropa, en su vestimenta, en sus pertenencias, se siente la Kedushá. A lo mejor se necesitan sensores especiales para captar esta Kedushá. No cualquiera puede darse cuenta, pero gente que está realmente a nivel elevado pueden darse cuenta de la Kedushá que hay en las pertenencias de un tzadik. El Ari HaKadosh dicen que cualquier persona que lo veía, inmediatamente podía ver exactamente en qué nivel. Le decía todo, mira, tú has hecho esto, el otro estás en este nivel. Porque veía lo que trae uno en su cara, en su ropa, en sus pertenencias. Cuando los kutanot or, la vestimenta de piel se convirtió en kutanot or, significa que Adam Arishon llegó a un nivel muy elevado de Kedushá. Esav tomó esta vestimenta, pero Esav lo que pasa es, tomó la vestimenta ya hecha con la luz, pero no porque él la trabajó, no porque él aportó esta luz ya vino heredado desde Adam Arishon. Yitzhak se dio cuenta que no es auténtico, él se dio cuenta que Esav con su vestimenta que viene, hay luz, hay Kedushá, pero se dio cuenta que no hay conexión entre la ropa y lo interior, esto es puro exterior, no es interior. Cuando Yitzhak se dio cuenta de que la ropa de Esav es puro exterior y no tiene que ver con el interior, la primera vez que se dio cuenta fue cuando Jacob se vistió con esta misma ropa. Así fue cuando Rivka le pidió a Jacob que entrara por las bendiciones, le dijo, tú vístete. Jacob tuvo preocupación, si yo voy a entrar, Yitzhak no ve, Yitzhak es ciego, puedo imitar tal vez la voz de Esav, esto no es problema. El problema es que si me va a palpar, me va a tocar, se va a dar cuenta que no soy Era para dar la bendición del primogénito, ¿no? No, la bendición, sí, iba a dar la bendición, y Jacob iba a dar a Esav, entró Jacob, conocen la historia, ¿verdad? Tenía miedo que Yitzhak lo va a tocar y se va a dar cuenta que no es Esav, era de mucho velludo, era velludo, y se va a dar cuenta que es el liso. ¿No se dice así? Ay, perdón. Bueno, estamos en víspera de Purim, se permite reír, está bien. Lampiño. Ok. Entonces,
Ustedes saben cómo yo aprendí español. Cuando yo llegué a México hace 11 años no sabía ni una palabra. Me ofrecieron dar clases en la Yeshiva Keter Torah. Dije, ¿cómo voy a dar clases en español? Se van a burlar los alumnos de mí. Pero luego pensé, se van a burlar una semana, 2 semanas, hasta que se van a aburrir. Pero van a dejar de burlar y ahí es donde me van a empezar a corregir y ahí es donde voy a aprender. Y efectivamente así fue. Di clases 2 años y en 2 años aprendí todo el español que tengo. Aprendí a través de los alumnos que me corrigieron. Y así es. Entonces, por eso es bueno corregir, así va uno aprendiendo. Hashem le dio hasta nosotros aprendemos, no crean. Bueno, entonces, ok, seguiremos. Entonces, Esav, ya vamos a terminar, a pesar de que estamos apenas al principio de la plática, y a lo mejor lo dejamos para la continuación, para el día de, pues el día de Purim, no sé si van a tener la paciencia o la capacidad de aprender, pero sería bueno antes de Purim terminar. A mí me gustaría el día Shabbat, tal vez en la tarde en el Shiur, terminar con esta plática, porque no vamos a alcanzar hoy, ya hice esta tarde y apenas estamos al principio, porque se acuerdan que vamos a interpretar a Amán, Mordejai y Esther, y apenas estamos en Amán todavía y no terminamos. Bueno, entonces, para terminar con Amán por lo menos, cuando Jacob se vistió con esta vestimenta, por primera vez entró Jacob, Yitzhak dice, me doy cuenta que aquí hay algo diferente, que Yitzhak no ve. Yitzhak lo toca, dice, sí, la ropa es de Esav, pero algo aquí está raro, Akol Kol Jacob, que si noto por primera vez que hay una relación entre la vestimenta, entre lo exterior y lo interior, ya no es como siempre nada más exterior. Ahora, ¿cuál fue la expresión de Yitzhak? La expresión de Yitzhak dijo, Reach bni que reach hasadeh. Olió con el olfato, no, al contrario, dijo, es un olor de Gan Eden. Reach bni que reach hasadeh. Siento un olor de Gan Eden. Porque si el olor viene de la ropa, ¿por qué no lo sintió siempre? Ahora, ¿qué es el olor? Aquí vamos a ver entonces otro concepto. Reach. La palabra reach significa olor, sí, pero reach también es ruhaniut, es espiritualidad. El olfato es el sentido, es uno de los 5 sentidos, pero es el sentido más espiritualizado, menos materializado. Es el que llega al alma. Por eso en Motzai Shabbat, ¿qué es lo que hacemos? Olemos psamim. Porque en Motzai Shabbat, como se va la Neshama Yetera, que tenemos una Neshama extra que recibimos en Shabbat, ¿sí? Entonces para como un premio de consuelo le damos buen olor. Ahora, ¿por qué no le damos otro regalo? Porque el único placer que es espiritual y que tiene contacto con el Neshama es el placer del buen olor, el olfato. ¿Okay? Entonces, algo muy interesante, cuando Adam Arishon pecó con la fruta, todos los sentidos participaron en ese pecado. El tacto participó porque tocó el árbol, ¿sí? El oído participó porque si no hubieran escuchado lo que decía el Nahash, no hubieran pecado. El ojo participó porque la mujer le dijo a Adam, Nechmad ha'etz lemareh, mira, está muy agradable a la vista. Se ve bonita la fruta. El sabor, ¿cómo se dice? El gusto. Sí, participó. El único que no participó y que no se menciona en la Torah es el olfato. Es el único. No participa. No juntos, no. El gusto, el olfato son 2. Está en la lengua. Hay unas, ¿cómo se llama? Ganglios, ¿cómo se dice? Ganglios especiales que sienten el sabor, no es el olfato, van 2 direcciones. Son 2 cosas. ¿No ganglios? ¿No? ¿Ah? Glándulas, ok. Bueno, luego la clase de biología y de anatomía se va a analizar, como se dice, pero son dos sentidos. El olfato no participó. Ahora, hay un día en el año que debemos de abstenerse de cualquier placer. De abstenernos de cualquier placer. ¿Qué día es? Yom Kippur. No debemos de comer, no debemos de también
Uno hasta debe separarse de su mujer y no tocarla, ¿sí? Esta es una de las halajot que mucha gente no sabe. No debe uno ponerse zapatos, o sea, todo tipo de placer debemos de olvidar un día, dedicar a lo puro, neshama, pura espiritualidad. Sin embargo, un solo de los placeres está no solamente permitido, sino hasta recomendado, es una mitzvah. ¿Cuál es? El olfato, oler psamim. Hay una mitzvah de oler psamim en Yom Kippur, perfume, ok, oler buen olor. Decir la brajá de Boré Miné Psamim en Yom Kippur. ¿Por qué? Porque Reach es Ruhaniyut, tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con la Neshama. Si hay hasta una ciudad en Eretz Israel, que tiene el nombre del Reach. ¿Cuál es? Jericó. La palabra Jericó, nombre Jericó, la ciudad de Jericó viene por el Reach. ¿Por qué? Porque el Reach Nijoach de los Korbanot de Beit HaMikdash llegaba hasta Jericó. Hasta tal grado llegó, está escrito que las mujeres de Jericó no tenían que gastar nada de dinero en fragancias o en perfumes, porque el olor de los korbanot que vino desde Beit HaMikdash llegaba hasta Jericó y la gente estaba como perfumaba. Impregnaba, ok. El incienso, exactamente, el reach del incienso llegaba hasta Jericó y la gente andaba, con un buen olor, ok. Sí, el reach es con la neshima, con el, ¿cómo se dice? Con el respiro. Neshima y neshama es respirar. Sí, eso se llama neshima en hebreo, nishom. Nishom es de la neshama. Sí, es de neshama. ¿Ok? Yitzhak se dio cuenta a través del olor. El olor representa lo interior, el reach es ruhaniyut, se dio cuenta que aquí no es nada más la vestimenta. Aquí la vestimenta exterior representa la esencia interior. Quiere decir que la diferencia entre Jacob y Esav está en lo interior, está en el reach, en el olor, que es la expresión exterior de la esencia espiritual interior. No terminamos la clase. Sí, pero el tiempo sí terminó, así que continuaremos Bezrat Hashem aquí en Shabbat en la tarde, y aquellos que no pueden venir en Shabbat, vamos a en jueves Bezrat Hashem, en la clase que damos aquí a las 11:30 para señoras, también vamos a tocar estos temas para que también tengan la oportunidad de participar. Y aquellos que sí pueden venir en Shabbat, están invitados a las 5:15 de la tarde, vamos a continuar con esta plática. Buenas noches.